Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, a ti, Señor, toda la gloria. Señor, Señor, tú sabes mi corazón que con temor y temblor quiero entregar toda esta palabra de parte de ti. Soy meramente un mensajero tuyo y quiero, Señor, que me uses y no quiero contaminar en nada, ni siquiera con una gota, tu mensaje. Y oro, Señor, para que mis hermanos, todos los que están escuchando y los que escucharán retransmitido, puedan, Señor, recibir de ti. Abra su entendimiento y abra nuestro entendimiento para cumplir la tarea que tú nos encomendaste. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti, Señor, y Espíritu Santo, guíanos. Guíanos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Miren, vamos a hablar de los tiempos finales. Vamos a partir al grano, ¿ya? Vamos a hablar de los tiempos finales. Bueno, quiero contarles que la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, como yo una vez le decía, muestra el plan perfecto de Dios, ¿ya? Desde la caída de Adán hasta Apocalipsis, lo que muestra es el plan de cómo va a ser la redención del ser humano para restituir la comunión que perdió, la autoridad, todo en el huerto de Edén. Cuando Adán perdió su autoridad por desobediencia, ahí comenzó un plan de Dios que lo revela desde Génesis capítulo 3 y se cierra en Apocalipsis. Toda la historia de la humanidad, y poco a poco los profetas fueron entregando y los apóstoles parte del rompecabezas del plan de Dios, ¿ya? Del plan completo de Dios. Les tengo que hablar esto, aunque ustedes después pueden ver el taller del reino, pero para que puedan entender un contexto. Acá dice la palabra, en Génesis capítulo 3, verso 15, habla de la guerra que se produce una vez que el hombre cae, y enseguida el Señor, o sea, Dios, el Padre, habla de esto y dice, y pondré enemistad entre ti, está hablando de Satanás, que fue el que engañó al ser humano. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué muestra acá? Le está mostrando de que por todo el tiempo iba a haber una guerra entre el ser humano y él, pero que de la mujer nacería aquel que lo iba a vencer. Eso es lo que le está diciendo. Por eso quería poner una enemistad entre Satanás y la mujer. Ahora yo voy a parafrasear. Yo creo que por eso que las mujeres son más guerreras que los varones en lo espiritual. Mire cualquier iglesia nomás. Pero eso es de Víctor Herrera. Punto, cierro. Entonces, ya, en el Antiguo Testamento, lo que el Antiguo Testamento principalmente quería, era, acuérdense que toda la palabra muestra el plan de Dios, pero lo que enfocaba, las grandes profecías, apuntaban al Mesías. ¿Cuándo aparecería el Mesías? ¿Qué características tendría el Mesías? De tal manera de poder identificar al Mesías cuando apareciera. Todo el Antiguo Testamento, si bien es cierto, los profetas hablan de que cuando Israel se fuera por estos caminos, que cuando se fuera a los ídolos, que no respetó el tiempo de que la tierra tenía que descansar, o le daba profecías para ese momento, sí, pero el hilo conductor es que el Antiguo Testamento quería mostrar la primera venida de Jesús. Eso es su mayor revelación del Antiguo Testamento. Quiere mostrar la primera venida de Jesús. También hay versículos que van a mostrar la segunda venida, pero lo que quiere principalmente es alguien te diga, ¿qué voy a buscar al Antiguo Testamento? Aprende a buscar ahí la revelación de Jesús, la revelación del Mesías, que también lo dice el mismo Jesús en Lucas 24, 44 y 45. Eso no está acá, pero es para que lo recuerde. Si alguien no entiende aquí, voy a ir más rápido, pero está en el taller del reino, ¿ya? Que lo pueden ver también en YouTube. Entonces, como hay esto hace el Antiguo Testamento, entonces aquí muestra, dice, el Mesías va a nacer de una mujer. De ahí van a ser el Mesías. Van a ser alguien, dice, van a ser
va a haber una enemistad y de la mujer van a ser el que derrote a Satanás. Primera información. Veamos la siguiente, por favor, Cristian. Después dice, por ejemplo, aquí vamos a mostrar algunas citas. Dice, por ejemplo, en Miqueas capítulo 5, verso 2, agrega que no solo nacería de una mujer, sino que dice que van a nacer en Belén. Por eso dice acá, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, o sea, te dice, viene de la tribu de Judá. ¿Dónde van a nacer? En Belén. O sea, el Mesías tiene que venir de la tribu de Judá y nacer en Belén. De ti saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, es eterno. Él viene desde la eternidad. ¿Te das cuenta? Pasemos al siguiente. Isaías 7:14. Aquí dice, ya, van a ser de una mujer, pero de una virgen. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. O sea, va a haber una gran y poderosa señal. He aquí que la virgen, y alguien diría, pero ¿cómo una virgen? Que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Después hay más citas que no las vamos a poder decir, pero por ejemplo, Isaías 9, del 6 al 7, dice que van a ser como niños, pero no es como todos. En Isaías 53 tú puedes ver los padecimientos y el rechazo que iba a tener de su pueblo Israel. En Zacarías 9:9 muestra la entrada triunfal. En Zacarías 11:12 muestra incluso que iba a ser vendido por 30 monedas de plata, que fue exactamente por las 30 monedas que fue vendido por Judas. Y incluso el Salmo 68:18 habla de la futura ascensión. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el Antiguo Testamento lo que quiere revelar es al Mesías. Van a ser de una virgen, van a ser en Belén, van a ser de una mujer, va a gobernar con vara de hierro, va a hacer esto otro, para que cuando alguien lo viera, lo pudiera identificar. ¿Cierto? Vamos a la siguiente. Pero el profeta Daniel hace un agregado. Porque alguien diría, ya va a venir el Mesías, ¿pero a qué? ¿A qué va a venir? A liberarnos. Cuando la palabra dice el Mesías, el Santo de los Santos, el Rey de Reyes, el ungido, el profeta, está hablando de él, del Señor. Miren acá en Daniel 7, 13 al 14, dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Cómo se presentaba el Señor? He aquí el Hijo del Hombre. Por eso, porque él hablaba y le decía, yo soy el que está diciendo el profeta en el capítulo, el profeta Daniel, ahí en el capítulo 7. Miraba, dice, y venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, hasta el Padre, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Para que todos los pueblos, escucha, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Somos siervos del Señor. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. O sea, el reino del Señor que vino nunca va a tener fin. Entonces está diciendo, va a venir un Mesías, va a venir un ungido, pero va a venir a establecer un reino. No viene a cualquier cosa, viene a establecer su reino con poder y va a establecer un reino que nunca va a ser destruido por nadie y nunca va a tener fin. Pasemos a la siguiente. El profeta Daniel, Dios le habla tan potente en varias visiones que incluso ahora en el capítulo 9 da una fecha. No solamente va a venir el reino, sino que dice el reino del Señor viene ahora. Pero no es que a él se le ocurre, esto se lo revela un ángel, el ángel Gabriel. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta que aparezca el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después lo vamos a ver esto en la tarde en detalle, pero aquí está mostrando incluso una fecha determinada de cuándo iba a aparecer el Mesías. Nace en Belén, viene de la tribu de Judá, nace de una virgen,
pasa esto otro, viene a establecer un reino y viene en tal tiempo. ¡Wow! Poderoso. Y si tú hilas, son distintos profetas, Isaías, Zacarías, Daniel, todos hablando de lo mismo, hablando de que viene el reino de Dios a la tierra, que es lo que oramos en el Padre Nuestro. Amén. Entonces, imagínense de que estaban todos sabiendo esto y los judíos estudiaban estas palabras y saben que está pasando esto. Entonces, en el Antiguo Testamento, sabiendo que nosotros tenemos distintos tiempos en Dios, porque cuando viene nuestro Señor, viene a cambiar el tiempo de la historia. Viene un nuevo tiempo. Porque antes estaban, todos los del Antiguo Testamento vivían esperando al Mesías. Eso ellos vivían esperándolo. Era su confianza. Cuando ellos pasaban aflicción, cuando estaban encerrados, cuando estaban en cautiverio, cuando después se fueron acercando a esta profecía, ellos vivían esperando a su Mesías. Esperando al Mesías. Pero es para el mundo entero. Entonces, imagínense, pasemos a la siguiente. Estamos en esto. Dice, va a venir en tal fecha. Es una fecha, por si acaso, que se cumplió. Lo vamos a ver en detalle en la tarde. Pero se cumplió tal cual fue profetizado. Y Jesucristo apareció en el momento que fue exactamente profetizado. Y de repente aparece un hombre, un profeta, que es el más grande de los profetas. Aquí está nuestro Señor. Entonces imagínate cuando Él dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La profecía de Daniel ya se está cumpliendo. Yo ya llegué, yo ya estoy aquí. Todo lo que han profetizado los profetas, hasta ahora, yo lo estoy cumpliendo. El reino de los cielos se ha acercado. No era cualquier predicación. Todos estaban esperando que venía el Rey de Reyes. Todos sabían, de acuerdo a Daniel 7, una profecía escrita casi 600 años antes de Cristo, 600 años antes de Cristo. Isaías 700 años antes de Cristo. O sea, profetas que escribían en un periodo muy anticipado de que venía un Mesías y Él dice, arrepiéntanse que el reino de los cielos ya llegó. Pasemos a la siguiente. Entonces Juan el Bautista, siendo el más grande de los profetas, dice exactamente lo mismo. Ese es su ministerio. Claro, él está bautizando para arrepentimiento, pero para preparar el camino para el Señor, para preparar el camino para los que se tienen que arrepentir, para preparar el camino para los que se les va a revelar el reino, para los que van a entrar al reino. Desde los días de Juan el Bautista el reino sufre violencia y muchos se esfuerzan por entrar en él. ¿Te das cuenta? Este es el gran mensaje del Antiguo Testamento. Y dice, ¿cierto? Aquí dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, Mateo, debería decir, desde entonces Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Dios. Miren, hay versículos que tengo acá, que Jesús, una vez que predica su reino, hay un cambio. Hay un cambio en la historia porque se estaba esperando el reino y ahora el reino llega. Pero Jesús nos empieza a explicar también cómo es su reino. Por si acaso, si lo quieren anotar, no va a estar acá. Juan capítulo 18, verso 36. Jesús dice, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. Su reino no tiene nada que ver con lo terrenal. Pasemos a la siguiente. Miren. Ahí dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Hasta cuándo eran la ley y los profetas? Hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Desde cuándo se comenzó a predicar y anunciar que el reino de Dios había venido? Desde Juan. Juan marca un hito en la historia. Juan es la voz que clama en el desierto. Juan es el primero que predica acerca de este reino. Es el primero. Por eso es el más grande de los profetas, el que anuncia la venida del Señor. Aquí en Lucas capítulo 17, verso del 20 al 21,
nos va a mostrar algo. Permiso. Nos va a mostrar algo tan potente que ya va a empezar a abrir mucho más nuestro entendimiento. Dice, los fariseos, acuérdense que todos están esperando al Mesías. Todas estas personas han leído los profetas, saben lo que dicen los profetas, saben que el profeta Daniel dijo que el Hijo del Hombre va a establecer un reino, que el Mesías, el ungido de Dios, va a venir a establecer un reino. A eso viene. Ellos lo saben. Y saben en qué periodo tiene que aparecer. Por eso que en este tiempo andaban ya medios saltones, medios preocupados y sabiendo que en cualquier momento, en un periodo de tiempo, de años, iba a aparecer. Entonces, dice aquí nuestro Señor, preguntado por los fariseos, ¿cuándo ha de venir el reino? Obvio, si estos no son ignorantes de la palabra. Estos saben de la palabra. Por eso su pregunta no es otra que, ¿cuándo va a venir el reino? Esta pregunta no está hecha al azar. Esta es una pregunta directa. ¿Cuándo ha de venir el reino? Y le respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia. No vendrá con advertencia. Ni dirán, helo aquí o helo allí. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Tú dices, ¿pero cómo? Imagínate lo que le dice el Señor. Ellos están esperando que venga alguien que va a venir a establecer un reino. Y le dice, el reino no va a venir, o sea, que todavía no llegaba, porque dice, no va a venir, si yo te digo, oye, llegó Pedro, mira, no va a venir con advertencia. Tú entiendes que todavía no ha llegado. Pues si yo te digo, no va a venir con advertencia, es que todavía no viene. Sino que va a llegar y se va a sentar para no molestar. Y tú, entiendes. No vendrá con advertencia. Y no le vas a decir, helo ahí o helo ahí. Y aquí agrega, porque el reino ya está dentro de ustedes. Y alguien diría, ¿pero cómo? O sea, va a venir y ya está. ¿What? Yo creo que con esa respuesta se quedaron como nosotros, ¿cierto? ¿Cómo que va a venir y ya está? Existen algunos teólogos que dicen, el ya es, y el, ¿cómo era? El ya está o el ya es, como y el ya viene. Lo que pasa que el reino de Dios, ahora nosotros por la historia lo sabemos, pero imagínate estos tipos en ese tiempo. Es como ahora que andan todos buscando ya cuánto parte de la tribulación, quién será el anticristo, cuánto. Ellos están en esa época, ellos saben que va a venir el Mesías, ellos saben que venía a establecer un reino, lo único que tienen es la palabra, ellos no saben ni con quién están hablando. Pueden suponer, parece, mira, hace un montón de señales. ¿Quién haría más señales que este? Y después dicen, sí, pero ¿y de Galilea salió algo bueno? Si este no nació, este no viene Jesús de Nazaret. Lee la Escritura, no seas tan menso. ¿Cómo no vaya a darte cuenta que él no puede ser porque no nació en Belén y no nació de una virgen porque conozco al papá que se llama José? Pero todo eso estaba velado. No lo entendían. Y el reino de Dios, cuando Jesús vino, se vino a establecer. Él vino a establecer su reino. Cuando fue a la cruz dijo, consumado es, hecho está. En ese momento, cuando Jesús resucitó al tercer día, estableció su reino. Estableció su reino. El reino de Dios está dentro de ti porque está el Espíritu Santo dentro de ti. Jesús dijo, yo y mi Padre vendremos a morar a ustedes, me manifestaré a ustedes y vendremos a morar dentro de ustedes. ¿Cómo está el Señor dentro de ti? Porque está el Espíritu Santo dentro de ti. El Espíritu Santo te da testimonio que Jesús es el Señor, es el Salvador y que la palabra es viva y eficaz. Y el Espíritu Santo te la revela. Él está dentro de ti. Él es la diferencia. Lo que el mundo no puede ver, porque el mundo no le puede ver y no lo entiende y no le ve. Por lo tanto, el reino de Dios, los que aún no se le ha abierto el entendimiento, simplemente no lo ven. No lo pueden ver, porque la palabra de Dios dice que no le conocen y no le ven. Ahora tenemos que orar para que ese velo se caiga y se rompa y puedan entrar al reino de Dios y se cumpla que desde los días de Juan el Bautista muchos se esfuerzan por entrar en él.
¿Por qué se esfuerzan? Porque el que se queda afuera se va a ir al infierno, se va a ir al lago de fuego y no va a ser bonito estar una eternidad quemándose. Por eso que todos se esfuerzan. ¿Mucho calor? Si alguien me puede ayudar, a lo mejor existe algo. ¿Da? Bueno, perfecto. Mi esposa sabe que yo me distraigo con facilidad. Entonces estamos en esto. Imagínate, esto está pasando. El reino de Dios vino y el reino de Dios ya se estableció. ¿Cómo lo sabes? Porque está dentro de tu corazón. Porque yo te hago una pregunta. ¿Tú naciste ya de nuevo? ¿Eres parte del reino de Dios ahora? Pero sigues en la tierra. Y te das cuenta que sigues en la tierra, ¿no? Hay muchas cosas que nos hacen recordar que seguimos en la tierra. Pero ya somos parte de este reino. O sea que el reino de Dios ya se estableció. Porque si no, no seríamos salvos. O sea que Jesús ya reina con poder. ¿Sobre quiénes? Sobre sus hijos, sobre su pueblo, sobre toda lengua, tribu y nación que ha decidido rendirse ante Él. Amén. Pero el reino se va a consumar en su segunda venida. Entonces ahora la iglesia sabe que Jesús venía y sabe que Jesús vino. Si nosotros no creyéramos que Jesús vino y que nuestro Señor, es que todavía no estamos convertidos. Y si no creemos en su muerte, en que Él vino, murió y resucitó, tenemos que orar al Señor porque todavía Dios nos tiene que convencer de eso, el Espíritu Santo nos tiene que convencer y ahí nacimos de nuevo, que creemos que Jesús vino, murió y resucitó. Tenemos que creer todo eso. Entonces la iglesia se encuentra en un periodo en que Cristo ya vino, ascendió, pero Cristo va a venir. O sea, estamos desde el punto de vista de no vendrá con advertencia, pero ya llegó. La iglesia nos quedamos ahí. Estamos en ese periodo. ¿Cuánto va a durar ese periodo? No lo sabemos. Y ahí el problema de muchos. No, no vendrá con advertencia. No vendrá. Es que yo quiero advertirme de cuándo viene. Bueno, ándate en contra del Señor, pues si cuántas personas no hacen lo mismo. Pero la palabra dice que no vendrá con advertencia. Y si la palabra dice que no vendrá con advertencia, yo le creo a la palabra. Así él tenga 1 millón de visualizaciones en el YouTube, me da lo mismo. ¿Ya? Entonces la iglesia está en este periodo. No vendrá con advertencia, va a venir, pero ya llegó. En este periodo estamos. Ahora, ¿cómo se llama ese periodo? ¿Cómo se llama ese periodo? Quiero que podamos ver la siguiente. Hechos capítulo 2 del 16 al 17. Y esta parte es muy importante para saber en dónde estamos parados como iglesia. ¿Dónde estamos? Cuando viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles, ahí en el Pentecostés, muchos recordarán de que el apóstol Pedro se levanta y comienza a predicar. El apóstol Pedro, perdón. Y el apóstol Pedro predica lo siguiente. Dice, porque le dicen, no, están todos ebrios. Se recordarán todo ese evento. Si no, pueden leer el capítulo 2 completo. Dice, mas esto que están viendo, que están hablando en lengua y que hablan en otros idiomas y que parece que estuvieran borrachos, esto es lo dicho por el profeta Joel, o sea, un profeta hace cantidad de años para atrás. Esto es lo que profetizó el profeta Joel. ¿Qué profetizó Joel? Que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces está diciendo, ¿en qué etapa estamos? ¿Cómo sabemos en qué etapa estamos? ¿En qué etapa estamos? Dice, va a haber una etapa en la cual se va a derramar el Espíritu Santo.
¿Cómo van a saber que se ha derramado el Espíritu Santo? Porque ya no solo va a estar el Espíritu de Dios sobre los profetas o sobre alguien de manera momentánea, sino que tú lo vas a ver porque va a venir sobre toda carne, sea hombre, sea mujer, sea extranjero, sea esclavo, sea egipcio, sea gentil, sea judío, mientras crea en el Señor, se haya arrepentido y forme parte del pueblo de Dios, se va a derramar sobre toda persona, sobre toda carne, sea muy pequeño, sea muy anciano, sepa mucho de la palabra o no sepa nada, mientras crea en el Señor de todo su corazón. Ese es el tiempo, dice, ese tiempo del derramamiento del Espíritu Santo se llaman los postreros días. O sea, los últimos días. O sea, cuando a ti te digan, oye, ¿estaremos en los últimos días? Claro. ¿Y cómo sabemos que estamos en los últimos días? Porque el Espíritu Santo ya vino. Llevamos 2000 años en los últimos días. Ahora me dicen, lee tu palabra. Vas a tener que leer palabras, pues, verlo otra vez. Si alguien... La palabra dice, ya comenzaron los postreros días. Cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, comenzaron los últimos días, los postreros días. Ahí comenzó. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Así que si alguien te dice, ¿en qué tiempo estamos? En los últimos días. ¿Y por qué tanta seguridad? Porque el Espíritu Santo está dentro de mí y ya lo sabemos. Ahora, ¿cuánto durarán estos últimos días? Repito, no sabemos. No sabemos. Miren, veamos la siguiente cita. Aquí Pedro está respondiendo a personas, le dice, y diciendo, le van a decir a algunos, ¿y dónde está la promesa de que el Señor iba a venir, y al final no ha venido nunca? Con puros cuentos de hadas, cuentos nomás. Dice, porque desde el día que los padres, lo están diciendo hasta las personas, los otros, los que no creen, porque desde el día que los padres durmieron, o sea, desde que se han muerto todos para atrás, todas las cosas permanecen igual como al principio de la creación. El diablo sigue haciendo sus cosas, la gente sigue pagando las cuentas, tú sigues comiendo, tú sigues yendo al súper, vaya a comprar, hablas con la vecina. Desde que el humano es humano, que esta cuestión funciona igual, con más tecnología, menos tecnología, pero la gente ha tenido que comer, abrigarse, vestirse, tener hijos, se portan bien, matan a algunos, otros se quedan vivos. Esta cuestión ha estado siempre igual. Guerra han habido siempre. Hambre han habido siempre. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, es como diciendo, la persona dice, oye, si esto ha estado siempre igual. Pero mire lo que dice después Pedro agrega, mas, oh amado, no ignoréis, no seas ignorante en esto, ¿en qué? En que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué quiere decir esto? A veces nosotros somos literales. Mire, y yo sí puedo ser una persona literal, me tocó estudiar una carrera que es como así. O encaja la cuestión o no encaja. Pero nosotros decimos 1000 años como un día, 1000 días como 1000 años. Ya entonces son 2 días, 2000 años. No. Si esto es una parte profética, está diciendo que el tiempo de Dios es muy distinto al tiempo del hombre. Que en la eternidad no hay tiempo ni espacio. En la eternidad algo se te puede hacer como un segundo y en la tierra puede ser mucho tiempo. Y en la eternidad algo puede ser mucho tiempo y en la tierra es algo que duró nada. Eso está diciendo. Y en todo caso, esto lo usa Pedro, por si acaso referencia, si lo quieren anotar, en referencia al Salmo 94, que dice lo mismo, que 1000 años para el Señor. Por eso, ¿de dónde sacó esto Pedro? Lo sacó de un salmo, del Salmo 94. Entonces, cuando a ti te muestran esta palabra, no es que alguien quiere poner fecha. No es que Pedro diga, mira, lo que pasa es que son 2 días, son 2000 años, cuéntalo. No, está mostrando la eternidad, el tiempo no se ve como se ve en la tierra. Es todo lo que quiere decir. ¿Ya? Veamos 1 Corintios 10:11. Dice... Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Lean acá, ¿en qué tiempo estamos? A quienes han alcanzado los fines de los siglos.
Este hombre está escribiendo en el primer siglo. Le está hablando a la iglesia de Corinto que hoy día ni existe. Vaya a Corinto y encontráis la ruina. Y le dice a los que han alcanzado los fines de los siglos. Entonces sí, oigan, ¿está desubicado Pablo? Ni cachó que faltaban como 2000 años. No, que la palabra está inspirada por Dios, porque está diciendo que los postreros días, los que se llaman los últimos tiempos, el final de los tiempos, es el mismo tiempo que se refiere desde que vino el Espíritu Santo hasta que aparece nuestro Señor. Ese es el denominado fin de los tiempos. Últimos tiempos, los postreros días. ¿Cuándo comenzaron? Cuando vino el Espíritu Santo. ¿Cómo te lo demuestro por la palabra? ¿A quienes han alcanzado los fines de los siglos? Escrito en el primer siglo. Y si vemos la siguiente, por favor. Miren lo que dice Juan. Tú dices, no, es que Pablo se pegó una volada ese día. Se le cayó acá, hermano. Bueno, otro día. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Tú dices, no, es que aquí a Juan le pasó lo mismo. Hijitos, ya es el último tiempo. Estamos en la recta final. Estamos en la recta final, ya Cristo viene. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. O sea, Juan dice, estamos viviendo el último tiempo. ¿Cuándo? En el primer siglo. Pablo escribe el Apocalipsis después, en el año 90, 95 de la era común, ahí exiliado en la isla de Patmos, porque no lo podían matar. Y se atreve a decir en el primer siglo, estamos en los últimos tiempos. Y nosotros, ay, ¿cuándo serán los últimos tiempos? Ya veo todo como los últimos tiempos. Creo que la pandemia, ¡ah! Creo que la guerra de Ucrania, ¡ah! Es que la inflación, ¡ah! Es que la recesión, ¡ah! ¿Qué dice la Biblia? Y se aparecerán 5 jinetes los caballos, ¡ah! No, mejor no. ¿Y qué te trae eso? Creo que dijeron que nos fuéramos al campo. Yo me voy a ir al campo y tengo mi huerta y así no me complico con nadie. Me hago mi búnker, nadie me cacha. Y si te salváis solo y los demás, hermano, no, es que yo voy a cantar con ellos, gloria a Dios, pero entran 5 personas. En mi búnker entran 5. Y tengo huerta para 5 personas. Cooperaste, hermano, Dios te bendiga. Cuando venga esto, gloria a Dios por ti, sálvate solo. Yo, incluso, hay un último capítulo, Juan, que estaba haciendo una huerta, un búnker. No, mentira. ¿Te das cuenta que, por qué quise hablar por esto? Porque nosotros vivimos ansiosos, atemorizados, pensando cuándo parten esos famosos últimos tiempos. Para ponerme las pilas o para meterme a un búnker o para ir a hacer mi huerta, pero ¿cuándo parten esos benditos últimos tiempos? Bueno, para la paz del Señor, te digo que ya partieron. Hace 2000 años. Estamos viviendo los últimos tiempos. Así que vive tranquilo porque así vivió Juan, así vivió Pedro. ¿Los perseguían? Sí. ¿Los mataron en el circo romano? Sí. Pero vivían sabiendo que iban a ver la venida del Señor, porque vivían en los últimos tiempos. ¿Amén? ¿Lo puede capturar? Quiero que pueda cerrar sus ojos. ¿Puedes ayudarme? Yo quiero que usted pueda saber que Dios nos ama. Y que el diablo lo único que quiere poner en nosotros es ansiedad, temor, miedo. Jesús dijo que el afán y la ansiedad no era de Él. Si tú has sentido afán, ansiedad, angustia por lo que está pasando, yo te invito a descansar en Dios, a confiar en Él, en sus promesas, en su palabra. Saber que Él no es hombre para mentir y que Él ha guardado su pueblo siempre
quiero que ahí con tus propias palabras le puedas hablar al Señor y decirle que confías en Él. Y si quieres pedirle perdón, yo tuve que hacerlo, hermano. Pídele perdón por haber estado ansioso y que esa ansiedad seguro te trajo egoísmo y te hizo pensar cómo se ibas a salvarte tú y tu familia de este tiempo que nadie quiere pasar. Y que te dejaste, al igual que yo, seducir por las redes sociales, generando una angustia y una ansiedad de lo que ha de venir, para paralizarnos de lo realmente importante, que es orar para que su reino se establezca, trabajar para que su reino crezca y confiar en Él que nos ama. Señor, te pedimos perdón porque cuántas veces en nuestra angustia hasta nos pudimos haber enojado contigo, Señor, de las cosas que pasaban en el mundo. Perdónanos, Señor, en nuestra debilidad. Y quiero que hoy día puedas confiar en la palabra de Dios, en sus promesas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y está inspirada por Él. Él mismo, a través de sus ángeles, o directamente se la reveló a sus siervos, a los profetas y a los apóstoles, para que tú tuvieras paz. Nuestro Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Yo he venido para que tengas una paz que no te pueden dar, una paz que supera todo entendimiento. Gracias, Señor, te alabamos, te adoramos, te exaltamos, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso a Jesús.